Dios me los bendiga, hermanos queridos. Les saluda su servidor, el pastor Alex Cerezo, desde aquí, desde España, más concretamente desde Mataró, provincia de Barcelona. Quiero hacer este video para todas las personas que pueden escucharnos en cualquier lugar, desde cualquier lugar. Estamos ya en la plataforma de YouTube, así que se puede escuchar. Ahora aquí en España se está sistemáticamente quitando el confinamiento de tal forma que todo está volviendo a la normalidad de una forma lenta pero progresiva. Esperamos que esto no sea un virus estacionario, de tal forma que retorne en la temporada de invierno, sino que ya con la ayuda del Señor podamos decir que tenemos victoria en esta área. Seguimos esperando, por supuesto, el cumplimiento de todo el resto del calendario profético, así que muchas más cosas la humanidad va a sufrir. Nosotros esperamos confiadamente en nuestra redención y confiadamente en que muchos de las personas que escuchan nuestros mensajes y el mensaje de salvación puedan abrir sus ojos, abrir su corazón a la salvación de Jesús y que puedan entrar al pacto y que puedan entender que Dios ama a la humanidad, pero que si no es por medio de Jesús, nadie puede recibir la salvación. Solamente es por medio de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús nos introduce en ese maravilloso pacto, en ese maravilloso pacto de la gracia donde recibimos el perdón de nuestros pecados, donde somos aceptados como hijos, donde somos limpiados y donde somos transformados. Básicamente esto es lo que Él quiere. ¿Para qué? Para que conozcamos verdaderamente al único y verdadero Dios y que podamos nosotros llegar a servirle y obedecerle. Amén. Quiero ir rápidamente a la escritura. Les saludo a todos los hermanos de la iglesia Renacer en general y a la iglesia de Cristo en general, a todos los que nos oyen. Paz y bendiciones. Recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Quiero tocar un tema rápidamente. Espero hacerlo antes de 30 minutos o lo más rápido posible. Tiempo de oscuridad. No sabía cómo titular este pequeño diálogo o este video porque puede ser un poco controversial en el sentido del título. Quiero hacer un pequeño paralelismo, si se puede decir, al tiempo de oscurantismo, que comienza más o menos desde el periodo del cuarto siglo en adelante, casi hasta el siglo XVIII. El oscurantismo fue un periodo muy difícil para la humanidad, donde todo tipo de conocimiento fue restringido, casi como una especie de hegemonía, de totalitarismo, en el cual una pequeña élite pues quería gobernar a la humanidad y dejándola sin ningún tipo de conocimiento era la forma, digamos, más fácil de manipularlos y de manejarlos. Muy parecido al comunismo. Por ejemplo, si tenemos hoy en día al Corea del Norte en este punto. En Corea del Norte se escucha lo que el gobierno quiere, Internet está limitado, allí se hace lo que el gobierno dice y se piensa de la manera que el gobierno dice. Con el tiempo vendrán momentos en nuestro planeta de esta forma. Habrá un gobierno al final de los tiempos de carácter totalitario con una seria inclinación hacia el comunismo, donde se va a querer producir pánico, miedo y de esta forma ejercer dominio y manipulación sobre las masas. La palabra nos habla acerca de esto, así que tenemos que estar preparados. Vamos allá, vamos a la escritura y vamos a compartir un poco. Tiempo de oscuridad. En tiempo de oscuridad quiero evocar un poquito una de aquellas plagas en Egipto, cuando vienen las tinieblas. Cuando viene la plaga de las tinieblas a Egipto, los israelitas podían encender sus antorchas, podían encender me imagino, alguna indumentaria que tuvieran para poder mantener la luz, pero la tiniebla prevalecía solamente para los egipcios, más para los israelitas no. Entonces, esto nos da una clara indicación que hubo un tiempo de tiniebla y asimismo la humanidad va a pasar por ese proceso nuevamente. Así que he decidido titular este video Tiempo de Oscuridad. ¿Amén? Salmo 119, 105. ¿Y qué tenemos que hacer cuando venga este tiempo de oscuridad? No de oscuridad física, pero sí de una oscuridad en muchas áreas, en materia sociopolítica, en materia religiosa, teológica, en muchas áreas, donde las personas no van a saber qué hacer. Va a haber una gran confusión, no van a saber qué hacer, se va a generar caos y turbulencia a gran escala dentro de la sociedad.
Así que será un tiempo de oscuridad. Esto va a venir. Le estoy hablando a los hijos de Dios que me pueden entender y le estoy hablando también a los que me escuchen, que todavía no pertenecen a la fe de Cristo, pero que saben, ustedes saben que incluso políticos y grandes líderes en materia de macroeconomía están augurando, presagiando una crisis a nivel mundial en materia de economía, crisis financieras a alta escala en casi todas las naciones, incluyendo las naciones desarrolladas y también las naciones del tercer mundo. Salmo 119, 105, muy sencillito. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que en tiempos de turbulencia, de confusión y de mayor oscuridad, lo único que nos puede dar una luz para caminar es una lámpara. Y esa lámpara es la palabra de Dios. La lámpara tiene la posibilidad de alumbrar no a muy larga distancia, sino que te alumbra prácticamente a 5, no sé si decir 4 o 5 metros o menos, tal vez 2 metros. Las lámparas normalmente estaban llenas de aceite. En nuestra doctrina, en nuestra enseñanza, en la escritura, el aceite tipifica al Espíritu Santo. La luz tipifica, es una alegoría que nos refiere acerca de Jesús, ¿verdad? Y de la escritura, de las sagradas escrituras. Por tanto, nuestra lámpara tiene que estar llena de aceite y la luz, que es la escritura, que en ella vemos a Cristo y podemos alumbrar todo este panorama de confusión que va a haber a nivel mundial. Lámpara es a mis pies tu palabra, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia. Amén. En el transcurso de este mensaje hablaremos de la formación de las actuales enseñanzas bíblicas y sus respectivos dogmas, porque quiero entrar ahí, en ese tema del dogmatismo o la dogmatización de nuestra escritura, de la interpretación, de la reinterpretación de muchos pasajes bíblicos, y que todo esto es subyacente a la reforma protestante y al tiempo del oscurantismo religioso. Así que vamos a entrar un poco en esta materia. Amén. Bien, para esto vamos a hacer una reconstrucción de los acontecimientos en materia de doctrina bíblica y por supuesto de los dogmas, que son algunas de las costumbres y tradiciones que fueron formadas a partir de la reinterpretación bíblica. Vamos con un dato histórico para hacer un poco el contexto. Vamos a hablar de un poco del fin de la época apostólica. La época apostólica empieza desde que Jesús empieza a instruir sus apóstoles hasta cuando muere el último de ellos, en este caso Juan, el apóstol Juan. Recordemos que él estuvo preso en la isla de Patmos. Cuando termina la época apostólica, o sea, una vez muertos los que vienen siendo los precursores de nuestra doctrina, porque recuerde que nuestra doctrina está basada en la doctrina de los apóstoles, cuya piedra angular es Jesucristo. La iglesia primitiva, a partir de que mueren los apóstoles, la iglesia primitiva, después de que mueren los apóstoles, esto más o menos vamos a poner del año 100 en adelante, empieza una descomposición de la enseñanza llevada a cabo por los nuevos líderes de la naciente iglesia. Los fundadores dejan una iglesia naciente o creciente que ya tenía discípulos por muchos lugares de Asia Menor, la península de los Balcanes, Italia, incluso el apóstol Pablo llegó a predicar en España y se formaron una buena cantidad de iglesias. Cuando mueren los apóstoles, empieza una descomposición. Recordemos que en tiempos de la era apostólica y de la propagación del evangelio, el imperio romano ejercía una gran hegemonía y era una hegemonía totalitaria sobre una vasta cantidad de territorio, prácticamente toda Europa, el norte de África, parte de Asia. Era verdaderamente asombroso el dominio que tenía el imperio romano, y Israel estaba bajo el dominio del imperio romano. Entonces, cuando hubo la propagación del evangelio, Israel estaba bajo el dominio del imperio romano. Cuando pasa el periodo de los apóstoles, la iglesia continúa, pero empieza una deformación. Yo le llamo una descomposición de la enseñanza apostólica. Y los nuevos líderes empiezan, digamos, a sincretizarse, empiezan a asimilar nuevas costumbres. Más que nada podemos hablar de dogmas. Y esto posteriormente, por supuesto, a la muerte de los apóstoles y a través de varias décadas.
El Imperio Romano termina en este entonces por absorber la creciente congregación, las crecientes congregaciones cristianas y asimilarlas con el poder político, ya que las congregaciones cristianas tenían una buena aceptación en parte del Imperio Romano. La otra parte era completamente pagana, podría decirse que la mayoría. La aceptación de parte del Imperio Romano provoca que tengan ellos una influencia, el cristianismo, de tal forma que Constantino, él da un decreto que se le conoció como el Edicto de Milán y suspende la persecución de los cristianos. El punto de encuentro entre estas convergencias culturales se produjo a partir de este personaje político llamado Constantino y de varios personajes religiosos. Constantino es el principal representante del Imperio Romano y algunos de la iglesia que para ese entonces, la iglesia cristiana, que para ese entonces ya habían serios indicios de sincretismo, de mezcla, de asimilación de costumbres paganas dentro de sus prácticas. En el año 313 Constantino dicta el decreto, Edicto de Milán, y se suspende la persecución de los cristianos en todo el Imperio Romano y se promueve la libertad del culto y la libertad de las religiones. O sea, él no le importaba que cada cual adorara a sus dioses. ¿Eh? Pero rápidamente se asimiló el cristianismo con el poder político y en el año 325 aproximadamente se inicia el primer concilio. Vamos a ir rápidamente porque quiero hacer este video lo más rápido posible. Más o menos en el año 325 se lleva a cabo el primer concilio. Se le llama el concilio de Nicea. Fue en este concilio donde se estableció, escuche esto bien, en este concilio donde se estableció, por ejemplo, que el Espíritu Santo estaba al mismo nivel de Dios el Padre y Dios el Hijo, ya que tenemos que tener en cuenta que la Iglesia Católica es una iglesia trinitaria, donde se promueve el trinitarismo. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta aquí, ¿verdad? Que en este punto, Concilio de Nicea, año 325, se promueve que el Espíritu Santo tenga una vital importancia. Ahora, cuando nosotros predicamos a Cristo, haciendo un paréntesis, de forma sobrenatural, las personas si se arrepienten y aceptan a Jesús, hay una asimilación del creyente dentro de su corazón y se produce un acontecimiento sobrenatural, la salvación es sobrenatural. Pero el próximo asunto a seguir, el primero es la salvación, la aceptación, la asimilación de Jesús y de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero el punto siguiente a tratar es la descontaminación del paganismo y la aceptación de las leyes morales y de los mandamientos. Estos son los dos puntos básicos de la columna vertebral que tenían los apóstoles en tiempos de la iglesia primitiva. Primero era la predicación del evangelio, porque ellos predicaban primeramente a Jesús y a este crucificado. Pero punto seguido, cuando ellos aceptaban a Jesús y querían caminar con él, lo siguiente era la descontaminación del paganismo y la aceptación de las leyes morales que habían sido instituidas previamente en el pueblo de Israel. Los mandamientos. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 13, verso 12. Romanos 13, 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vivamos con las armas de la luz. Vistámonos, con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos, envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. La principal preocupación de los apóstoles frente a este fenómeno de convertimiento en los paganos era librarlos de los lazos de la promiscuidad sexual y de la idolatría. Ese era el primer punto a tratar. Los problemas de inmoralidad sexual eran de un nivel muy alto y posteriormente, claro, la idolatría, donde ellos sacrificaban animales, hacían cultos y rituales, etc. Entonces, lo primero, ellos aceptaban a Jesús, pero punto seguido, lo que ellos tenían que empezar es a tratar los temas referentes a la descontaminación de las costumbres que ellos traían del paganismo. Tiene que tener atención en esto. El punto siguiente, después de aceptar a Jesús y aceptar la salvación, el arrepentimiento, era la descontaminación de las costumbres paganas.
Amén. Esto también lo dice Colosenses capítulo 3, verso 5, Primera de Corintios capítulo 6, verso 18, Primera de Corintios 6, 15, y hay muchos textos que habla de la prioridad de la descontaminación en el área sexual y en materia de idolatría. La prioridad de los primeros convertidos era esta: librarlos de la inmoralidad sexual y de las costumbres paganas. Pero por tiempo, y recordemos lo que pasó en el concilio de Nicea, un concilio totalmente católico romano, bajo el imperialismo religioso romano, y que allí en ese concilio se le da una preeminencia prácticamente al mismo punto de Dios y de Jesús al Espíritu Santo. Es decir, aquí se da una exaltación al Espíritu Santo en este concilio. Y por tiempo se ha predicado, dentro del clero evangélico, se ha predicado que Jesús salva, que Jesús es nuestro libertador, que su sangre nos limpia. Pero punto seguido, no se hace lo mismo que hacían los primeros cristianos o los apóstoles, perdón, porque ellos se preocupaban por la descontaminación y porque abandonaran la inmoralidad sexual. Hoy en día, por ejemplo, se predica el evangelio de salvación y lo siguiente es el empoderamiento, la unción, los dones y los talentos. O sea, se le da esa prioridad al Espíritu Santo, completamente antibíblico. Cuando una persona viene a Jesús, lo siguiente tiene que ver con su transformación, con su conducta, porque tenemos personas que están en temas de empoderamiento, de unciones y de todo tipo de prácticas, y ni siquiera han abandonado totalmente las prácticas paganas y las prácticas del mundo. Amén. Entonces, después de que nosotros hemos sido limpiados de nuestras costumbres paganas, de nuestra mala forma o nuestra vana forma de vivir, entonces el Espíritu Santo nos proporciona lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro servicio a Dios dentro de la iglesia. Entonces, retomemos el concilio de Nicea. Concilio totalmente católico, totalmente bajo el imperialismo religioso romano. El único objetivo de estos concilios católicos era fomentar el ecumenismo, es decir, la unificación de las religiones paganas del Imperio Romano y el naciente cristianismo. Eso ya se veía en esa época. Por medio de los concilios religiosos promovidos por el cristianismo ya completamente trastornado, buscaba sincretizar todas las religiones del Imperio Romano. Y esto eran concilios ecuménicos. Por eso es que podemos ver en la religión romana una mezcla de paganismo con cristianismo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día podemos ver que está presente este deseo de el ecumenismo y donde lo que se busca es la unificación. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que haya una sola religión. No hay una sola religión que pueda llevar a Dios. No hay ninguna religión. Hay un camino para llegar al Padre y ese es Jesucristo, no la religión. Así que cuando el hombre quiera inventar o quiera formar una religión o un tipo de doctrina o de teología para llegar a Dios, va a formar lo que hoy en día se conoce como doctrinas de hombres o dogmas. Esto no lleva a Dios. Solo hay un camino para ir a Dios y es Jesucristo. La Escritura lo dice con total claridad. Tenemos en este entonces, en los tiempos del Concilio de Nicea, personajes religiosos tales como San Ignacio de Antioquía, y él se vio involucrado en la modificación del día de reposo, por ejemplo. En el siglo segundo, más o menos siglo segundo, por ahí a mediados, el gobierno romano propuso erradicar todo lo que tuviera que ver con el pueblo judío. O sea, todo lo que tuviera que ver, estuviera impregnado del pueblo de Israel, lo querían erradicar. Justino Mártir, por ejemplo, participa en muchas de estas cosas y en la formación de lo que hoy se llama o lo que hoy se conoce en el clero católico como la Eucaristía. Y él también participa en muchas de las cosas que provocaron ese rechazo hacia el pueblo judío. La iglesia cristiana para ese entonces estaba completamente separada del pueblo de Israel. No olvidemos que la iglesia cristiana parte desde unos pocos hebreos, israelitas o de unos pocos judíos. Amén. Entonces, la raíz de la iglesia nuestra es hebrea. La raíz de la iglesia nuestra es judía. Pareciera que esto no le gusta a muchos, pero la raíz de la iglesia que hoy nosotros tenemos y de nuestra fe es judía. Recordemos que nuestro Mesías es judío, fue judío.
no practicante del judaísmo, no, pero sí nació en los tiempos en que el territorio que estaba ocupado, abarcado ahí por el pueblo de Dios era Judá, porque evidentemente la otra parte del norte había sido dispersada y estaba ocupada por gentiles. Pero Jesús nace en un pueblo que estaba bajo la autoridad de los judíos, y Jesús es de la tribu de Judá. Él era hebreo, israelita, judío. Amén. Entonces, cuando la iglesia parte con una herencia que viene desde el huerto del Edén, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por Moisés, pasando por los profetas y llegando hasta el tiempo de Jesucristo y la era apostólica. Hay una raíz. Pero cuando esto se desintegró completamente después de la muerte de los apóstoles, entonces es cuando se quieren independizar. Esta iglesia romana se quiere independizar de su raíz, de su matriz israelita. Entonces se comenzaron a fomentar todo tipo de dogmas, se comenzaron a fomentar todo tipo de, por ejemplo, una apologética congruente que tuviera bastante lógica, como por ejemplo para erradicar ciertas prácticas que el pueblo de Dios practicaba, la iglesia primitiva practicaba. Y a partir de ahí se genera un antisemitismo. Somos la iglesia de Cristo, pero no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Completamente erróneo. Completamente equivocado. Entonces se reinterpretó la escritura y se formó, por ejemplo, una tradición oral que se le llama el catecismo o tradición oral. Esto dentro de la Iglesia Universal Católica. Luego aparece el sistema papal con personajes como, por ejemplo, Gregorio, que le da color a un nuevo calendario. Porque, hermanos queridos, el calendario que hoy tenemos fue hecho por el hombre, lo tenemos que saber. Tal vez muchos no le den importancia a esto, pero es que es difícil entender cómo el ser humano puede cambiar lo que Dios estableció. Nosotros aquí hacemos muchas cosas que son hechas por hombres o usamos cosas que son hechas por hombres. No estoy diciendo que sea malo usar las cosas que hacen los hombres. Los aviones los pilotan hombres, las casas las hacen hombres. Pero cuando se trata de cosas que Dios instituye, es diferente. Dios instituyó los tiempos, Dios instituyó el calendario y vino un hombre y dijo, no, ya vamos a cambiar los tiempos. El séptimo día ya no es este, ahora el séptimo día es otro. Y lo que se venía practicando por la palabra del Señor se cambia y se dogmatiza. Ahora prevalece la costumbre y prevalece el dogma humano antes que lo que la escritura dice. Entonces, a partir de allí, vino un periodo de oscuridad en el conocimiento y el conocimiento fue hegemonizado por el poder de la iglesia. A partir de allí, todo giraba en torno a lo que la iglesia dijera. Las escrituras ya no las puede tener nadie en ese momento, y menos durante el periodo de lo que se llamó el oscurantismo, después del siglo IV, menos podían tener las escrituras, solamente aquellos pocos del clero, y por supuesto estaba en un idioma en el que nadie lo podía leer, solamente los altos funcionarios del magisterio o del clero católico. Y ellos se concedieron los poderes de incluso extractificar la sociedad. Ellos eran los primeros a la cabeza, el papado, el clero, luego venían los nobles y por último la prole o el pueblo, que en ellos predominaba la ignorancia. La mayoría de ellos normalmente eran esclavizados. Cuando el Imperio Romano llega a su fin en el siglo IV, empieza este periodo de oscurantismo. Y el oscurantismo, vamos a hablar el de tipo bíblico, teológico, es que las escrituras desaparecieron. Porque el enemigo sabe que cuando las escrituras él las saca de la escena, va a brillar la ignorancia. Y es más fácil manipular a los creyentes o a aquellas personas que tengan deseo de conocimiento. Cuando se saca del medio el conocimiento, el pueblo perece. Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, es una necesidad imperativa que el pueblo de verdad busque las escrituras más que nunca. Nuestra lámpara en este tiempo son las escrituras. Volvamos a la palabra, volvamos a la escritura, volvamos a la Biblia. Hoy en día tenemos una Biblia. En aquel entonces no habían Biblias y el enemigo gobernó. Hoy en día hay Biblias, pero no las lee. El enemigo va a gobernar igual. Tu casa no va a estar bendecida porque tengas la Biblia abierta en el Salmo 91. Tu biblioteca no va a estar bendecida porque tengas la Biblia metida dentro de la biblioteca. Mientras la Biblia no se use, es un libro más.
La Biblia tiene poder cuando la leemos y cuando la practicamos. Así que volvamos a la escritura. Fue hasta el siglo XVI donde más o menos aparece como algo, ¿no? No sé si decir una, una ayuda, no sé si decirlo. Martín Lutero en el siglo XVI, año 1500 y algo, empieza a remover las estructuras hegemónicas al interior del clero católico. Al interior. Nacen congregaciones protestantes de todo tipo y de todo color. Voy un poco rápido porque quiero que todo pueda ser estudiado durante este video. Nacen las congregaciones protestantes, pero todas, la mayoría de las congregaciones protestantes, todas conservan esa forma de dogmatizar la escritura. Las costumbres o los costumbrismos y la forma de dogmatizar la escritura se conserva, porque recordemos que aquellos que desertaron en la Reforma Protestante, todos ellos eran altos funcionarios del clero católico. Imagínense que una de las cosas a estudiar es por qué esta desunidad doctrinal. Antes había una unidad doctrinal cuando la iglesia se forma en el periodo apostólico, antes del siglo I, el tiempo de Jesús. Pero en estos tiempos lo que más vemos es no hay unidad doctrinal y presentamos en el movimiento evangélico más de 30,000 denominaciones. Eso nos hace pensar, ¿verdad? Cada una le da forma y color y cada una interpreta la escritura como quiere y desarrolla su fe como más les conviene o como más quieren. Cuando el Todopoderoso nos dice que volvamos a la senda antigua, nos está haciendo una advertencia que la actual senda no está muy bien, que digamos, ¿verdad? Si Él nos dice vuelva a la senda antigua es porque esta senda no está muy bien. Entonces, las evidencias de quién era la iglesia fueron borradas criminalmente. Una iglesia que viene de Jesús, pasa a los apóstoles, pero ellos todos venían manejando la esencia del pueblo de Israel, guardaban los mandamientos celosamente, era un pueblo que conocía la Torá, era un pueblo que conocía el mandamiento y se vincularon de forma extraordinaria gracias al Espíritu Santo a la nueva alianza bajo la gracia y bajo el amparo y la disposición que Jesucristo presentó al pueblo. No fue como en algunos episodios vemos cuando los apóstoles, el apóstol Pablo principalmente discute con los judíos convertidos a Cristo que querían judaizar, porque la idea no es judaizar, pero la idea sí es volver a las raíces, a la senda antigua y saber que la iglesia primitiva fue una iglesia que guardó mandamientos, fue una iglesia que guardaba las cosas que la escritura dice y que luego por la dogmatización y la descomposición de esa enseñanza y la reinterpretación, la culturización de la enseñanza, se vino a formar lo que hoy conocemos en muchos lugares. Hermanos queridos, volver a la senda antigua es rescatar lo que se perdió por el camino. Proverbios capítulo 14 dice: hay caminos que al hombre le parecen buenos, derechos, pero su final es muerte. Volver a la senda antigua es renunciar a la costumbre de interpretar y reinterpretar las escrituras a gusto de cada uno. No, hermano. Deuteronomios 4:2 dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos que el Señor vuestro Dios os da. Volver a la senda antigua es desvincularnos por completo de todo tipo de tradiciones adquiridas, tradiciones que contradigan o se contrapongan a la escritura. Porque un día nosotros estuvimos o pertenecimos a esos movimientos religiosos del Imperio Romano, pero hoy ya no estamos ahí. Colosenses capítulo 2 verso 8 dice: mirad que nadie os haga cautivo por medio de sus filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Jesucristo. Cuidado con las tradiciones. Volver a las sendas antiguas es reconocer que no somos una religión más, ni un movimiento, ni mucho menos una ideología carismática. Volver a la senda antigua es retomar la escritura sin prejuicios. Escuchen, retomar la escritura sin prejuicios. Hoy en día hay mucho prejuicio cuando se lee la escritura. Yo la leo, pero soy pentecostal. Yo la leo, pero soy bautista. Yo la leo, pero soy wesleyano. Yo la leo, pero soy anglicano. Y todos al final están con una predisposición en su forma de pensar. Hay que leer la escritura sin prejuicios. Y Dios nos va a revelar verdades. Esa verdad nos va a hacer libre. Volver a la senda antigua es retomar la escritura sin prejuicios.
ningún prejuicio de tipo teológico, es que yo pienso esto, no, porque al final nadie piensa por sí mismo, sino que todos tienen una forma de pensamiento igual, porque le fue programada a cada neurona para que pensara de esa manera. Pero si vemos la escritura como verdaderamente es, ella nos hace libres. El cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Volver a la senda antigua es estudiar la escritura sabiendo que nuestros hermanos judíos o israelitas fueron los precursores de nuestra fe y que fueron los instrumentos que Dios usó para revelar su palabra. Romanos capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente les ha sido dada la palabra de Dios. Al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo judío le fue dada la palabra de Dios. Entonces ese antisemitismo que se sembró por ahí en el año 200, 100 y algo, fue promovido ¿para qué? Para provocar un divorcio entre la matriz hebrea y la iglesia que se estaba formando en esos tiempos en Roma. Desvincular completamente a Israel de la escena escatológica, quitarle la esencia hebrea, la esencia israelita, quitársela y hacer una nueva religión que posteriormente, al final, después del periodo del protestantismo, han nacido pequeñas religiones. La fe en Jesucristo, la congregación de Cristo no es una religión más. Por tanto, nosotros no tenemos que tener formas de pensar preconcebidas, sino estudiar la escritura de una manera en que ella nos libere de las prácticas que se vienen haciendo, que a lo mejor son solamente tradiciones y dogmas, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Volver a la senda antigua es salir de todo tipo de sistema religioso que se contraponga a lo establecido por el Todopoderoso. Apocalipsis dice, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. De todo sistema corrupto, de todo engaño, sal de él. Porque si nosotros practicamos las cosas que practica el mundo, las plagas que vendrán al mundo, las recibirá también la iglesia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Aquí podríamos profundizar mucho, pero solo quiero decirte que ese sistema religioso, es el sistema religioso que predominaba en el Imperio Romano, nunca jamás tomó en cuenta los mandamientos de Dios, ni tampoco la ley de Dios. De hecho, la ley de Dios la cambió. Si quieres puedes profundizar en ello. De hecho, la ley de Dios la cambió y también cambió los tiempos, el calendario, y los mandamientos no son algo que se observe. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver al mandamiento divino. Ya tenemos a Jesús, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que volver al mandamiento, a la obediencia. Lo que verdaderamente nos hace ser hijos de Dios es que somos diferentes en que nosotros obedecemos su palabra. Si un hombre dice que el mandamiento de Dios no se debe cumplir, no me gustaría estar en los zapatos de ese hombre. Y si se provoca o si se observa que los temas dogmáticos prevalecen, entonces es un sistema religioso. Si las apreciaciones dogmáticas de hombres prevalecen antes que lo que está escrito, es un sistema religioso. Hay cautividad y está provocada por un sistema religioso. Yo no puedo ponerme en contra de lo que dice la escritura, ni a reinterpretarla, ni a hacer mi análisis subjetivo de ella. La escritura es. La escritura se lee y la escritura se da a conocer. El Espíritu Santo hace su parte en cada uno de nosotros. Amén. Así que yo te invito. No podemos ponernos delante de la escritura. Cuando Dios da un mandamiento, no hay nadie que se pueda decir o tener la autoridad para decir ese mandamiento ya no hay que cumplirlo. Seguiremos este tema porque es un tema muy grande. Les mando saludos, hermano querido. Volvamos a la senda antigua antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor los bendiga grandemente a todos ustedes. Les mando un abrazo a su servidor, el pastor Alex Cerezo. Estamos en contacto.